El acta de la reunión que se realizó el 21 de enero del 2024 por la representante de Homologación Justa Ya en Bilbao dice así: hay más de 80.000 expedientes atascados tanto del viejo decreto como del nuevo decreto. Nuestro objetivo no es crear diferencias ni luchas entre ambos decretos, sino que se lleven a cabo al unísono. Se da la alternativa que se dividan los funcionarios participantes en este proceso a partes iguales para que vaya saliendo así ambos decretos, pues seguiremos con el mismo o más tardanza en las homologaciones y equivalencia. Esto no es suficiente, pero sí hay equidad. Nosotros no tenemos la culpa que hayan sacado un nuevo decreto. Hemos sido víctimas del sistema, que sin terminar el viejo decreto vigente del año 2014 a noviembre del 2023, este viejo decreto no se ha derogado como plantean, pues, y no ha culminado todavía, quedando pendientes un sinnúmero de profesionales a la espera de sus homologaciones. En disímiles ocasiones nos hemos dirigido al defensor del pueblo recibiendo respuestas insatisfactorias y de corte y pega. Todas son iguales y nos dirige al Ministerio de Universidades. Preguntamos a quiénes representan estos cargos. Abordamos las sugerencias de la Unión Europea con respecto al tiempo de las homologaciones y equivalencias, que se ha demorado mucho en España incumpliendo con los tiempos establecidos, que solo son recomendaciones pues la Unión Europea no tiene injerencia en los asuntos internos españoles, pero que exigimos que deben cumplirse los plazos de homologaciones y equivalencias. Aprovechamos y planteamos las demoras innecesarias de las notificaciones de requerimiento, pero sin embargo, nos hemos dado cuenta que cuando hay problema de pago o impagos de tasas, enseguida las envía. No se trata de falta de funcionarios. Esto es simple, un interés económico, pues cada uno de nosotros pagamos 166,5 euros. Suma que alcanza que Hacienda pueda aumentar el número de funcionarios con aptitudes, ya que no es creíble que tengan que demorar de 3 a 4 meses en proceso administrativo, cuando para ocupar este puesto uno de los requisitos exigidos, además de las oposiciones, tiene que tener un nivel avanzado de ofimática. Proponemos trabajar como personal de apoyo. Tenemos personas con actitudes y aptitudes ayudando en gran medida sobre todo al viejo decreto, que su plataforma es arcaica. Otra cosa que no entendemos es que el nuevo decreto, digitalizado en su totalidad, exista un atraso de más de un año. Nos da la impresión que hay manos poderosas detrás de este retraso, a lo que llamo racismo burocrático. Hasta ahora no se evidencian avances en ambos decretos y tenemos con el plan de choque pronunciado por José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, y también por Diana Morán, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Se agudizan las demoras de nuestros expedientes, pues con 80 funcionarios el atasco de los mismos es más de 80.000. No es difícil deducir con la mitad de funcionarios las demoras serían más de 3 años. Con respecto a la transparencia de nuestro proceso, necesitamos y exigimos que se establezca un sitio digital, presencial, telefónico o email donde nos informen con total claridad la evolución de nuestra documentación. Queremos saber los pasos por los que siguen los expedientes, fecha por donde van ambos decretos, funcionario que lleva nuestro expediente, cuántos expedientes salen al día, notificaciones en tiempo requerido, entre otros. Tema aparte y de larga espera es por parte de psicólogos y odontólogos. Su proceso es largo y condicionado. Ellos plantean que estas especialidades no son de alta demanda en España y su proceso es distinto porque depende de los colegios que son muy poderosos. Instan a reuniones con sus respectivos colegios y las universidades, aunque se mostraron cooperativos y que lo iban a discutir en su agenda. Toco tema político pero imprescindible, pues el PNV, Partido Nacional Vasco, dio su voto al PSOE, y una de las condiciones para esto fue tomar la autonomía del proceso de homologación para quienes estamos en el País Vasco, pues hace poco hubo una demanda de médicos para la sanidad pública, Osakidexa,
y el requisito indispensable era estar homologado. O sea, no nos resolvió el problema a quienes estamos en la larga espera. Aprovecho para hacer comparativo cuando la crisis sanitaria en España en el 2020 hicieron llamado y un sinnúmero de personal extracomunitarios que se encontraba en el país acudieron, inclusive sin estar homologados y sin papeles en regla, trabajaron arriesgando sus vidas, demostrando amor a su profesión y dedicación al prójimo, sus actitudes y buen proceder. Es que en ese momento sí éramos médicos, enfermeras, auxiliares, entre otros. Para sorpresa de ellos, cuando acaba la emergencia, son echados a la calle, sin reconocimiento alguno, y a su buena suerte, y a seguir con su proceso angustioso de homologaciones y equivalencias. Nos han usado, y que quede claro que no estoy mendigando, solo estamos exigiendo que se cumpla con los plazos establecidos. Somos muchos en esta larga espera, realizando labores sin menospreciar a ninguna, no inherentes a nuestras profesiones y menos remunerada. Muchos sin empleos y otros casi en la pobreza. No queremos vivir de pensiones, queremos trabajar, aportar nuestros conocimientos y mano de obra a esta sociedad. Pedimos que se nos permita trabajar mínimo 6 meses con el endorso que nos avala. Estamos en proceso de homologación y equivalencia. Vamos a seguir en manifestaciones hasta que se resuelvan nuestros pedidos. Esta asociación no va a desaparecer hasta que salga la última homologación y equivalencia. Hay lucha para rato. Se expone además los engaños a que somos sometidos para realizar cursos como la Academia de CTO, maestrías y cursos posgrados. Ninguno nos dice que tenemos que tener el título homologado. Nos cobran los cursos y luego no podemos examinar por no tener nuestro título reconocido en España. Concluye, la reunión duró 1 hora con 30 minutos, en un ambiente respetuoso de colaboración, de apoyo por parte de los asistentes, siempre recalcando que ellos son un pequeño eslabón, pero no tienen acceso al Ministerio de Universidades ni a nuestros expedientes, pero que nos apoyan y serán debatidos nuestros puntos en sus reuniones con entidades superiores. Quedamos en que continuaremos manifestándonos cada mes y contamos con tu apoyo. Así que ya lo sabes, únete a nuestros grupos de Telegram, de WhatsApp, en Instagram, en TikTok. Síguenos y sobre todo, si no puedes apoyarnos presencialmente en las manifestaciones mensuales, hazlo a través de vía online. Y no se te olvide traer un amigo. Musuak Laster Arte.